¿Quieres dejar los vicios? ¿Quieres saber cómo dejar los vicios? Hoy te vengo a hablar sobre la estrategia número 1 para que aprendas a alejarte de esos vicios que tanto te hacen daño. Bienvenido a Cristo y Conocimiento, y el día de hoy vamos a hablar sobre la estrategia más efectiva que existe para alejarse de esos vicios que están consumiendo tu vida. Puede ser consumo de sustancias psicoactivas, marihuana, puede ser vicios de tipo carnal, como la masturbación, o cualquier otro tipo de vicio como el azúcar que está afectándote y que día a día luchas por eso. Primeramente quiero explicarte el concepto de vicio y explicarte cómo nos volvemos adictos a ciertas cosas en la vida. Nuestro cuerpo, cuando realiza cosas que le causan placer, ya sea comer o ya sea realizar actos de tipo sexual o ya sea consumir alguna sustancia psicoactiva, libera hormonas que son las que causan este tipo de adicción de cierta forma, la oxitocina y la hormona serotonina. ¿Qué pasa con este tipo de sustancias? Que a medida que vamos realizando estas acciones diariamente, pues nuestro cuerpo se va volviendo adicto a esa sensación. En el caso de las sustancias psicoactivas, a medida que pasan los años, a medida que eres consumidor constante, tu cuerpo necesita una dosis mucho más para poder volver a sentir la sensación inicial. Ya cuando hablamos de adicciones como la masturbación de tipo carnal, ya hay otro tipo de hormonas que se liberan y que afectan tanto la autoestima como tu círculo. ¿Por qué afecta tu círculo? Bueno, en el caso de las drogas psicoactivas, pues afecta tu familia, afecta tu trabajo, porque estamos entendidos de que las mamás y nuestros círculos familiares no quieren vernos en ese círculo como tal. Ahora bien, cuando hablamos de masturbación, estamos hablando que no solamente son estas hormonas, sino son otras, pues que afectan la autoestima y pues que afectan otros factores que a largo plazo van a determinar tu estilo de vida como tal. Ya entendiendo que es algo normativo que sucede en el ser humano, entendemos por qué una persona que lleva 5 años, 2 años, 3 años y hasta 10 años de consumo, pues se le dificulta el alejarse de esta sustancia. Digamos que es algo difícil, pero no imposible, porque les voy a decir la estrategia número 1, aunque existen muchas. En la palabra de Dios habla mucho acerca de que nosotros podemos alejarnos de cualquier cosa que nos haga daño, o que nuestro cuerpo es nuestro templo, y pues de esa forma tenemos que cuidarlo para agradar a nuestro Señor, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fue algo bien dicho, pero que tiene una connotación que antes de que dijera todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él decía que conoce la abundancia y conoce la escasez. También en Proverbios nos habla acerca de no embriagarnos con trago fuerte, y esas son una de las cosas que dice la palabra de Dios acerca de los vicios. Teniendo en cuenta esto, hay que explicar bien claro lo que es Dios para nosotros y lo que nosotros significamos para Dios. Ahora bien, ¿somos más hijos de Dios por estar en un vicio o somos menos queridos por el hecho de estarlo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios independientemente de lo que hagamos y de lo que no hagamos. Eso es algo válido. Todos somos hijos de Dios. Creyentes y no creyentes, todos somos hijos de Dios, y eso no denota que el Señor ame a uno más que a otro, no. El Señor nos ama independientemente de lo que nosotros hagamos. Su amor no depende de lo que nosotros hagamos, y eso es algo que tienen que tener claro. Su amor o su bendición o su salvación es inmerecida. ¿Por qué es inmerecida? Porque se recibe por gracia. Por más actos que tú hagas, por más acciones que tú hagas por el otro, eso no va a cambiar nada en relación a tu salvación. Un ejemplo, cuando a Cristo lo iban a crucificar, había un ratero al lado de él. Le dijo: Padre, desde hoy quiero estar contigo, desde hoy eres mi Cristo Salvador. Él le dijo: desde hoy vas a estar al lado mío. ¿Se salvó o no? Se salvó esa persona. ¿Fue a la iglesia? No fue a la iglesia. ¿Ayunó? No creo que haya ayunado, pero fue salva. ¿Por qué? Porque la salvación es independiente de los actos que hagamos. Ahora bien, en la Biblia menciona muchas promesas como hijos de Dios, como siervos de Dios, como amigos de Dios, como menciona Juan. Dejamos de ser siervos a ser amigos de Él a medida que avanzamos en el camino, y eso nos trae unas bendiciones familiares, bendiciones económicas, bendiciones individuales que nos enseñan o nos ayudan a vivir nuestra vida en paz día tras día. Entonces hay que tener claro eso. Una cosa es la salvación y otra cosa es la vida que vivimos aquí en tierra, con su gracia o sin su gracia. Sí, es muy difícil, muy diferente una persona que no tiene la gracia de Dios a una que sí, en el sentido de vida. ¿Por qué? Porque la que tiene la gracia de Dios va a vivir mucho más cómoda que otra persona que no.
les hago un ejemplo. A un cristiano le pasa algo y lo que va a decir es, a los hijos de Dios todo le obra para bien. Una persona que no está en Dios, si es su centro, si él es mismo él se echa las culpas, pues va a ser una persona que va a sufrir porque es mi culpa, mi hijo falleció, quitaron el empleo, o muchas cosas que pueden pasar en la vida, pues se va a repercutir la culpa, y la culpa es algo que psicológicamente es algo que pesa bastante. Pero a los que estamos en Cristo, pues simplemente no es que sea un camino fácil, sino que aprendemos que bajo la voluntad del Señor todo obra para bien, para los que creen en Él. Ya teniendo claro de que Cristo nos amó primero, de que Cristo entregó su vida y que su salvación no depende de eso, o sea, que Él nos ama independientemente de que seamos viciosos o que no seamos viciosos o que seamos cualquier acto que queramos entender. Hay que entender un poco del camino del cristiano, pero eso va a ser un tema que vamos a decirlo enseguida. El camino del cristiano es un proceso, después profundizamos, pero es un proceso de maduración en el que empezamos a ser bebés, pues la palabra mucho lo dice, cuando entramos en el camino de Dios, empezamos a ser bebés y que poco a poco vamos creciendo como un desarrollo normal de un niño. Bebé, niño, adolescente, adulto y adulto mayor, que ya tiene un pensamiento diferente. Así como un niño no piensa igual a un adolescente, o un adulto no piensa igual a un adolescente, pues así mismo somos en el camino de Dios. La madurez que adquirimos la obtenemos gracias al tiempo y el esfuerzo que hagamos con nuestro Señor Jesucristo. Un niño que solo se alimenta los domingos, que solo va a la iglesia los domingos, entre comillas una persona, pues va a ser una persona que su nivel madurativo siempre va a ser pequeño, porque una persona que no se va a desarrollar de muy buena forma. Eso hay que tenerlo claro. Bien, teniendo claro esto, entendemos que Dios nos ama, seamos lo que somos. Seamos adolescentes, seamos niños o seamos adultos espirituales. Él nos invita a que seamos imitadores de su palabra, así que la idea es que seamos semejantes a Él. Nunca vamos a ser como Él, pero vamos a ser semejantes a Él en la medida que vamos creciendo en la palabra. Ahora bien, volviendo al tema, vamos a hablar sobre las estrategias, ¿sí? Y quiero hablar un poco de las estrategias que tiene el mundo. Para llegar al número 10, aquí como para darle una ejemplificación, tú puedes sumar 2, 2, 2, o sea, 2 veces 5 y te va a dar 10. O también puedes sumar 2 por 5. Son dos fórmulas que llevan al mismo resultado. Ahora bien, ¿cuál es lo óptimo y cuál es lo no tan óptimo? ¿Sí? En psicología hay muchos planteamientos en relación a la conducta, hay planteamientos conductuales, hay planteamientos psicosociales y planteamientos biopsicosociales en los que se plantean de que el cuerpo, la sociedad y nuestra mente, pues a raíz de eso es que se desarrolla nuestra conducta, ¿sí? Hay planteamientos conductuales. Un planteamiento conductual sería que tu mamá te regañe porque llegas drogado, tu mamá te regaña y te dice: de esta casa te vas si no cumples lo que yo te digo, y simplemente me llegas aquí drogado y no quiero que vengas acá. Eso es un planteamiento conductual que te inhibe o que te prohíbe, te limita de que te alejes de ese acto que de cierta forma está dañándote, ya sea consumo de sustancias psicoactivas o ya sea cualquier tipo de vicio, ya sea azúcares, gaseosas, porque también es dañino, o ya sea la masturbación del tipo carnal, o otro tipo de adicciones que son mucho más, puede ser la fornicación o puede ser muchos actos. O sea, en esta vida tenemos tantos actos dañinos que es importante que entendamos el que es un proceso madurativo en el que vamos a ir mejorando paso por paso, pero ya vamos a tocar ese punto. Estamos hablando de las estrategias. La segunda estrategia puede ser, tú puedes ir a donde un psicólogo o un psiquiatra, pues te recomienda algún tipo de medicamentos y a través de este medicamento pues va a inhibir tu sistema nervioso, y de esta forma pues tú vas a querer consumir menos, ¿sí? Pero la verdad es que no es así, porque me he dado cuenta por experiencia de que la acción misma de querer hacer las cosas no es suficiente. Nuestra fuerza de voluntad en realidad parece que no es nuestra fuerza de voluntad, porque muchas veces queremos dejar de hacer algo y no lo podemos. Muchas personas que pues, me remiten eso y me dicen de que por más que quieran dejar de hacer un acto, no pueden dejar de hacerlo. O sea, es algo impresionante como a pesar de que queremos dejar de hacer algo, no podemos dejar de hacerlo. Entonces, ya con solamente mencionarle esas dos estrategias, una de la que la mamá se convierte en una estrategia del círculo familiar, el núcleo familiar, porque no quiere que tú hagas ese acto y pues se convierte en un inhibidor. Y segundo, pues simplemente remitirte a un especialista, y ese especialista pues va a buscar la estrategia para que tú dejes de consumirlo. Eso es válido, y puede que haya personas de que se hayan alejado de esa conducta dañina por esos motivos. Vuelvo y les repito, para llegar al 10 no es necesario solamente ir de 2 en 2, pero el camino que te voy a enseñar ahora es
el de la multiplicación. ¿Por qué el de la multiplicación? Porque es un 2 por 3 para llegar al 5. Son los dos pasos. ¿Recuerdan que les hablaba acerca del amor a Dios? Cuando tú pones a Dios de primero, Él es el amor de tu vida. Siempre tenemos un orden jerárquico en las personas que queremos. Muchos ponen a su mamá por delante y es válido, aunque yo le voy a decir algo, no es válido para mí. ¿Por qué? Porque nunca puede estar tu mamá por encima de Dios. La palabra de Dios dice que no aborrece a su mamá, a su papá o sus hijos o su esposa o a sí mismo, no es digno de mí. Y muchos casos que de pronto no tienen explicación para mí en estos momentos, como cuando se murió el papá de uno de los discípulos de Jesús, que en esos momentos todavía no era uno de los 12 y le dice, maestro, déjame enterrar a mi padre, y él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Quién no va a querer enterrar a su padre? Son cosas que para mí todavía son difíciles, pero que poco a poco en el camino del Señor se van a ir entendiendo. Hoy en día entiendo de que el Señor es el primero. Y esa es la regla principal, el mandamiento principal. Cuando le preguntaron a Dios en Lucas 20:25, si no estoy mal, sobre cuál es el mandamiento principal, él menciona amar a Dios con toda su fuerza, con todo tu corazón y con toda su mente. Y el segundo, amar al prójimo tanto como a sí mismo. Ahora bien, que tanto te amas a ti. La estrategia número 1 es esa. Paso 1, poner a Dios sobre todas las cosas, que es un proceso madurativo en el camino del Señor. 1, poner a Dios sobre todas las cosas. Ya cuando tienes a Dios sobre todas las cosas, entiendes de que Él te ama independientemente de lo que tú hagas. Te va a amar. Metas vicio, no metas vicio. Te masturbes, no te masturbes. Te va a amar igual porque su amor no depende. Fue algo que hablamos ahora. Ya cuando tienes a Dios de primero, tú vas a querer dejar de hacer cosas por agradarle a Él. ¿Por qué? ¿Qué hace una persona cuando ama a otra? ¿Qué hacen las parejas? Poco a poco van haciendo actos adaptativos que uno deja de hacer cosas por agradar a la otra. ¿Sí? Entre más ama una persona, uno más lo hace. Y eso es algo que hasta en el mundo es algo que se ve. Entonces, cuando tú tienes a Dios de primero, poco a poco vas a ir dejando los vicios que tienes. ¿Sí? Nadie va a ser perfecto, pero podemos ser semejantes a Él. Entonces, si tenemos 100 vicios, podemos tener 2000. Si tenemos 100 vicios, a medida que vamos creciendo en el camino del Señor, vamos dejando cada uno de ellos. En mi ejemplo, primer vicio, dejar de mentir, un vicio fuerte. Segundo vicio, pues dejar de hablar mal del otro. Eso se convierte en un vicio. Ya, ¿por qué lo hice? Porque puse a Dios de primero. Y a partir de ahí, no hay nada que pueda detenerte en relación a ser una mejor persona día tras día. Gracias por estar en este video y en el próximo video vamos a hablar acerca de